Vamos a dar inicio en breves momentos al programa del día de hoy. Quiero felicitar a todos los camaradas que están conectándose a esta hora. Muy importante de lo que vamos a hablar, algunos temas que están dentro del tapete y por supuesto la noticia de la muerte del expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, y temas trascendentales como qué fue lo que pasó en la OEA para que lo entendamos de una manera clara, de una manera en la que no nos dejemos manipular, porque el problema es que el objetivo clásico últimamente ha sido de insinuarle al pueblo nicaragüense de que en la OEA se deciden los destinos de cada país. Entonces, estamos ya en la frecuencia 90.5 en FM y 620 de AM. Y aquí vamos con lo primero. Lamentable la situación. Falleció el expresidente de la República, Enrique Bolaños. Nosotros los sandinistas no tenemos por qué reírnos, por qué burlarnos en lo absoluto. El gobierno de Nicaragua muy responsablemente ha decretado 3 días de duelo, como lo exige la ley nicaragüense cuando muere una personalidad de la envergadura de un expresidente. También fue vicepresidente durante el gobierno de Arnoldo Alemán Lacayo. Como persona, como ser humano, nosotros debemos un gran afecto para los demás, para consigo. No importa su ideología, no importa su creencia política o religiosa. Efectivamente tenemos que tener respeto y sobre todo hacia alguien que ya no tiene la oportunidad de cómo defenderse. Sin embargo, aquí es donde empieza el legado. Cuando partís de este mundo, empieza lo fructífero de tu gestión hacia un pueblo, hacia una nación, o bien el recuerdo que podás dejar. Caso de don Enrique Bolaños. ¿Qué nos deja de recuerdo el señor Enrique Bolaños? Repito, como persona, una cosa, ingeniero, muy profesional, didáctico, una persona estudiosa de la historia y que al final la interpretaba a su modo, a su manera, como todo nicaragüense, como toda persona libre de pensar. Sin embargo, basado a la administración pública, durante su desgobierno, nuestro país sufrió mucho. Sufrieron los maestros, sufrieron los médicos, sufrió el pueblo en general. Teníamos que pagar el boletín, los apagones brutales en donde murieron decenas de personas. Decenas de personas murieron en tiempos de Bolaños y no eran reportadas, precisamente porque no habían estos medios alternativos y los grandes medios monopolizados siempre al servicio de la gran empresa privada a la cual también servía el ingeniero Bolaños, que en paz descanse. Lamentablemente no decían lo que ocurría, pero morían a diario decenas de personas en el país porque no había energía para enchufar un ventilador y conectárselo a una persona que llegaba con problemas cardíacos, con problemas respiratorios. Se morían. Si empezáramos a sacar cuenta y a recordarle lo que ocurría en ese tiempo, era una clara violación a los derechos humanos que están contemplados en la Constitución política. Decenas de personas a diario, así como también las pérdidas económicas que generaba toda aquella persona que tenía o vendía o se dedicaba a los negocios de productos perecederos. La verdad que fue brutal la lucha del 6% de los estudiantes, a los que nunca le tomó en cuenta ni les tomó en serio, menos le iba a construir un edificio como los edificios actuales de INATEC, algunos quemados en el 2018 y que han sido reconstruidos por el gobierno sandinista, o construidos edificios nuevos en el 2021, 2019, 20 y 21. Esto quiero resaltarlo porque hubo un pucho que se atrevió a preguntarme que por qué dije que Enrique Bolaños es el segundo peor gobierno o fue el segundo peor presidente que ha tenido la historia de Nicaragua, solo superado por Violeta Barrios de Chamorro. En los primeros meses con lo que tocó lidiar después que se gana las elecciones en el 2006, encontramos un país con apagones de semanas enteras, herencia del gobierno de Enrique Bolaños. Aquí hay que ser consecuentes.
Aquí nosotros no podemos culpar de la administración pública al que esté en oposición, porque las medidas, los programas de gobierno los implementa quien esté en el poder. Aquí ningún diputado sandinista se fue a oponer a las propuestas concretas que fueron a beneficio del pueblo. Cuando se construía alguna vivienda por allá, cuando se construía algún puente por allá, nunca se opuso la bancada del Frente Sandinista, ni mucho menos el comandante Daniel como líder gobernando desde abajo. Pero cuando decíamos gobernar desde abajo en tiempos del neoliberalismo, especialmente en el periodo del ingeniero Bolaño, lo decíamos porque ese tipo de gobierno desde abajo era reclamar la restitución de derechos y lograr algunas conquistas. De hecho, muchas no las logramos porque no era parte del sistema como tal. Es decir, no formábamos parte de un sistema que permitiera que la educación fuera gratuita. No, ellos tenían un sistema en el que había que pagar hasta el boletín. Entonces, evidentemente, esa lucha se perdió. ¿Cómo recuerdan los maestros a Enrique Bolaños? Bueno, presidente que no le hizo ni un solo reajuste salarial. Creíble. Estaban en las calles siempre los maestros, pasaban la mayor parte del tiempo en protestas y otra parte del tiempo dándonos clases. Esa era la triste historia de lo que heredó, de legado que deja Bolaños como político, como expresidente, no como ser humano. Como ser humano se le respeta su ideología, se le respeta que haya sido una persona culta a niveles profesionales. Sin embargo, consecuentemente con el servicio al pueblo que tanto dicen, nunca fueron. Bolaños, que descansa en paz, les decía, ocupó todo su periodo para una persecución contra quien lo llevó a ser vicepresidente, el señor Arnoldo Alemán. Y pasaron en eso todo su periodo. ¿Cuál es el gran logro de Bolaños? Haber encarcelado a Alemán. El gran logro que siempre dice que defendió. Por otro lado, con una señora esposa, ex primera dama, con un vicio que también en paz descanse, que mucho dinero de donaciones fue a parar a las maquinitas de los casinos más famosos de Managua, de Masaya y del resto del país, a donde fuera. Estas son cosas que hay que rememorar. Se recuerda al Che por su lucha, se recuerdan a un sinnúmero de héroes y mártires, pero también vamos a recordar a quienes un día nos llamaron sicarios, nos llamaron delincuentes, por pedir restituciones de derecho. Aquí se le llamó delincuente a los estudiantes cuando el 6% no existía. Y luego quisieron vender una famosa lucha a la cual Bolaños se prestó y asesoró a chavalos y chavalitos, entre comillas, chavalitas que andaban durante el intento de golpe y se sacaban fotos y sentían orgullo. Realmente yo nunca hubiese sentido orgullo de tomarme la foto con Enrique Bolaños. Se los digo de corazón, porque no construyó un legado fructífero por el cual deba de ser recordado. Al contrario, como les digo, se dedicó a muchas cosas ajenas a lo que era el servicio al pueblo nicaragüense. Desconoció las necesidades en su totalidad. Y aquel famoso eslogan de remánguese la camisa, muchos se lo creyeron y se remangaron hasta el pellejo y nunca lograron absolutamente nada. El crecimiento económico era casi nulo. Es decir, entonces ese tipo de gente es la que servía como asesores de quienes estaban al frente del intento de golpe. Quería iniciar con esa reflexión y démonos cuenta, para que la memoria no nos sea tan corta y empecemos a leer. Nada, absolutamente nada hizo, más que enjuiciar a Arnoldo Alemán. Y ahí paremos de contar. Lo enjuició por corrupto, lo enjuició por la huaca, por esto. Y ahora que nosotros estamos enjuiciando delincuentes también de cuello blanco, que estuvieron y están vinculados a una gran estafa al pueblo estadounidense, porque eso es una estafa al pueblo estadounidense. Vos pedís un dinero para una cosa y lo invertís en otra cosa, completamente una estafa. Entonces esta gente, incluyendo el finado, defendiendo y opinaban inclusive, estoy hablando de 2018, 2019, cuando todavía tenía aliento de salir y dar entrevistas y expulsar veneno, odio contra el sandinismo. Entonces, hoy quiero dejar claro, no es un ejemplo a seguir
quienes lo toman como ejemplo es la derecha, porque está acostumbrada a ese tipo de desgobiernos. Y de igual forma la lucha de clases que libramos contra Bolaño, Arnoldo y Violeta, la tendremos que seguir librando contra los que quieran acceder al poder para ser un títere más del imperialismo norteamericano. ¿Cómo llega al poder Enrique Bolaño? Enrique Bolaño llega al poder simple y sencillamente con una negociación que se hizo entre Estados Unidos y algunos grupos que apoyaban al señor vicepresidente en ese momento. Vicepresidente que dijo que él aprobaba la gestión de la gestión de Arnoldo Alemán en un 90%. Le preguntaron del 1 al 9 al 10 cuánto le da, 9. Del 1 al 100, 90, ¿no? Eso dijo sobre la gestión. Pero luego ocurrió que lo enjuició. Y era para ganar los réditos y desquitar lo que se había dicho, porque era una vil mentira. El finado Bolaños no fue más que un títere, y no estamos haciendo leña del árbol caído, pero como lo están tomando como ejemplo, y que por favor todos tienen que rendirle pleitesía, y por favor, que fue la última Coca-Cola y uno de los mejores gobernantes, el más ético, el más moral, el más no sé qué. Entonces, no, aquí yo no vengo a hacer leña del árbol caído, pero vengo a decir la verdad de quién fue Enrique Bolaños en vida. Porque ese lado opuesto, el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, que no te quieren contar los demás. Entonces Bolaños llega y es precisamente el bendecido por la embajada norteamericana. Y por eso llega al poder. Y desgraciadamente nada hizo, porque todo lo consultaba a los embajadores norteamericanos, inclusive ex embajadores. Paul Trivelli. Todos los que han puesto aquí eran asesores directos nombrados desde el Pentágono para que dirigieran el país. Nadie lo sospechaba, nadie lo podía creer. Todos siempre pensando de que teníamos autonomía y de que éramos, es que esa era la famosa libertad, ¿no? Ir y la famosa democracia, ir votar por ellos, que ganaran ellos, y estábamos pijudos, estaba todo bien y ahí teníamos, bendecidos, porque ya habíamos electo al que quería el imperialismo. Las cosas se revelan y tienen un giro de 360 grados cuando el electo ya no es el ungido por el imperialismo, sino que es José Daniel Ortega Saavedra. Y ellos pasan al basurero de la historia, como han pasado al basurero de la historia los siguientes en el tema a los que me voy a referir. Y lamentablemente Enrique Bolaños acaba siendo un cadáver político que fue un títere del imperialismo norteamericano y que no supo ni siquiera lo que era la administración pública real, independiente. Aquí venían cualquier cantidad de las famosas donaciones. Gobernó a vista, paciencia y placer del imperialismo. Ninguno de los de gobiernos de la derecha sufrieron una sola agresión del imperialismo. ¿Y cómo la iban a sufrir? Sí, por supuesto, estaban siendo dirigidos desde allá. Lo que pasa es que se convirtieron en los chicos malos cuando empezaron el desastre de su propia corrupción. Pero fíjense bien qué importante es darnos cuenta el tema ideológico, cómo le afecta al imperialismo norteamericano. Le afecta a tal punto de que si los pueblos toman conciencia como tal, entonces de que no les conviene estar al servicio de ellos, ahí vienen las famosas sanciones. Aquí no se ha hablado de una sola sanción por más de 70 muertos que van en Colombia. Tampoco se ha convocado de urgencia a una asamblea de la OEA, ni mucho menos a una asamblea de las Naciones Unidas. Esto para que veamos el doble rasero y las intenciones criminales que tiene esta gente, que hoy se fue a reunir virtualmente nuevamente para atacar a Nicaragua. Y cuando me refiero a Nicaragua es atacar la soberanía, atacar la independencia, atacar la autodeterminación de los pueblos dignos y de quienes se sientan como hombres y mujeres dignas de este país. Desde ya, si usted aplaude una agresión, si usted se siente parte de la oposición y de esa oposición visceral, llena de odio, que cree que es del exterior que van a resolver
las cuestiones políticas internas de Nicaragua, está totalmente equivocado. Fíjense bien, han caído 12 delincuentes, porque ese es el nombre. Están capturados, hay presos, casa por cárcel, y hay algunos que están en el chipote. Pero vamos a empezar a hacer el juego de palabras que usa la derecha y nosotros cómo realmente lo debemos de ver. Primer lugar, juego de palabras. La derecha dice secuestrar. En ningún país del mundo, incluido Costa Rica, donde en un solo día hubo una redada de 45 corruptos por lavado de dinero y etcétera, etcétera. 45 en un solo día. Nos van ganando, nosotros solo 12 y hemos ocupado varios días para capturarlos. Por la investigación sigue y van a caer muchos más. Pero en Costa Rica 45, la OIJ. Y no están saliendo a decir que los está secuestrando el organismo encargado de la persecución de los delincuentes. En Nicaragua sí, y lo toman como bandera internacional y dicen policía secuestra, cuando en ningún país del mundo la policía secuestra. Y el término secuestro viene claramente a decirte a vos, secuestro, se solicita una recompensa, hay que pagar algo, están pidiendo algo, que tienen retenido ilegalmente a una persona. Entonces, para poderla liberar a esa persona, se necesita una remuneración. Entonces, ahí se conceptualiza que hay un secuestro. Pero si es capturado, llevado a una celda, secuestrado Maradiaga, no hombre, yo sé dónde está, pero si usted me dicen cuánto está pidiendo la policía por ese secuestro, porque si la policía es la que secuestró, la policía tiene que estar pidiendo una remuneración, si no, no es secuestro, no existe la palabra secuestro. En todo caso, capturan a un delincuente que va a lograr probar su inocencia en un juicio. ¿Y de qué manera van a probar que son inocentes y que no han violado la ley 1055 si a diario aparecían en un canal de televisión aquí en este país, que es la mayor fuente para el Ministerio Público y las autoridades? ¿Quién diría que Anal 10 y todos los panfletos que recibieron plata iban a ser los que iban a aportar las pruebas más contundentes en contra de la miseria humana, en contra de la huaca golpista? Esto es increíble. ¿Quiénes terminan hundiendo a la huaca golpista en este país? Los medios que ellos mismos contrataron, porque eran los que le grababan con un entusiasmo, con un ímpetu, con un orgullo, diciendo que ya se habían reunido con fulano, sultano, y que las sanciones van y las sanciones vienen, y que vamos con todo. Es decir, cuando aquí un imbécil te dice a vos, mira, ¿en qué nos afectan las sanciones al pueblo de Nicaragua? Si a nosotros los nicaragüenses no nos están sancionando, están sancionando a los hijos de Ortega, a Rosario. Querido Saltamontes, querido cerebro trancado, querido cerebro en paro, cuando sancionan a un país entre comillas, o a una persona, como vos le querrás llamar, yo te invito a que leas qué significa la famosa NICAAT. Y cuando la leas te vas a dar cuenta de que es un crimen contra los nicaragüenses, porque los préstamos que aquí hacen entidades internacionales no son para la bolsa del comandante, son para que vos puedas ver todas esas carreteras. ¿Y quién las transita? El pueblo, por lo tanto afectan directamente al pueblo. Son para que puedas ver tantas escuelas financiadas por el Banco Mundial, por el BID. Y ahora esos bancos no le quieren prestar a Nicaragua por el capricho de Estados Unidos. Y viene el descerebrado, con el cerebro en paro, como lo caminan, y te dicen, no, es que a nosotros no nos afecta en nada. Es solamente contra el régimen. Esas sanciones son contra el régimen. Vaya, a mí no me afectan en nada. ¿Por qué? Porque tienen el cerebro volteado. Porque no son capaces de analizar ni siquiera los chistes que salen en los caramelos de chiclín. Entonces, ¿de qué manera vas a tener capacidad de debate o vas a promover realmente una discusión sana en la cual
sus aportes sean significativos y convincentes para decirte, dale, seguí pidiendo sanciones, tenés razón, nos beneficia a nosotros los nicaragüenses. Bajo ninguna circunstancia. Imagínate que con solo el hecho de creer que las sanciones son solo contra el gobierno, entre comillas, estás perdido. Date cuenta, ignorante, que aquel BID financiaba proyectos de agua potable, de agua y saneamiento. Date cuenta, ignorante, que aquí se financiaban grandes proyectos de vivienda con el dinero que están bloqueando con estas famosas agresiones. Y vos querés que yo le aplauda a los que la han pedido, a los que la han aplaudido, y vos querés que yo me sienta satisfecho y te diga que vivan las sanciones. Vaya que vivan las sanciones, las sanciones, las sanciones. No, hombre. El problema es que yo no tengo venda en los ojos. Y yo veo más allá. Y leo. Pero ustedes son tan estúpidos que van, piden las agresiones y ni siquiera las leen. Este es como el que viene, le vende la pistola al que luego le va a pegar el tiro en la cabeza. Increíble. Entonces, a ese nivel de estupidez han llegado. Inclusive, hoy quiero dejar claro muchísimas cosas que han sido manipuladas en estos momentos. Por ejemplo, decir de que aquí se está condenando y se está llevando a prisión a individuos por delitos cometidos en el 2018. Falso de toda falsedad. Vamos a dejar clara la situación. Ninguno de los que está preso estuvo detenido en el 2018. Absolutamente ninguno. Félix Maradiaga se fue a Estados Unidos. Juan Sebastián Chamorro libre, dando entrevistas por todos lados y pidiendo sanciones. Violeta Granera pidiendo sanciones cada 3 días que la llevaban a ganar 10. Cristiana Chamorro renunciando a su fundación Violeta Barrios de Chamorro después de darse cuenta lo que se le venía con la Huaca. Y hay 7 millones que no han rendido cuenta. 7 millones que no han rendido cuenta ni se sabe dónde están. Si están en los bancos que tienen en Panamá, en Suiza o en el propio Estados Unidos, en el Morgan no sé qué, en Citibank, no se sabe dónde los tienen. Pero a ver, aquí vamos. Les estoy dando en la madre porque a mí me gusta que me encaren. Y conmigo estoy dispuesto a que hable el que quiera y me contradiga las cosas. Ninguno solo de los que ha caído preso tiene que ver con los actos del 2018 porque no cayeron en lo que aquí se aprobó como buena voluntad del gobierno, una ley de amnistía. Todos los que han caído presos han sido delincuentes que han violado la ley 1055. Esa ley que antes de 2018 no existía en el marco jurídico nicaragüense. Sí existían el artículo 1 y 2 de la Constitución Política. Pero como no leen la Constitución Política, no se pudieron percatar que con sus actos, que con sus grabaciones, estaban violando lo que tanto dicen defender. Y yo acostumbro decirle, hombre, lean la Constitución Política para que luego no digan que son los mártires de las defensas de las cartas magnas del país, de la Carta Magna del país. Esto está clarito. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora salen diciendo de que otra vez se les está juzgando y aún con la ley de amnistía. No. Aquí no tiene que ver la ley de amnistía con la ley 1055. Aquí el perdón fue por los crímenes cometidos en los tranques. Aquí el perdón fue por los incendios a la propiedad pública y privada. Aquí el perdón fue por los delitos de ataques a la policía, ataques a compañeros y compañeras que murieron quemados en los tranques, violaciones, torturas. Eso se le perdonó a esta gente, pero no se le perdonó ni se les dijo, hey, va a haber repetición, se les dijo. Ojo con eso. Pero no se les dijo. Pueden ir libremente al imperio a pedir agresiones y violar la soberanía nicaragüense. Y aquí hay fotografía en donde amnistiados también estaban pidiendo agresiones. Así que si mañana cae preso Medardo, no tiene nada que ver con la amnistía, porque lo que se le perdonó fue que haya mandado a matar gente, policía, a morritos, que haya dicho que era el jefe de todos los tranques donde se torturaba, donde se impedía pasar a mujeres embarazadas que terminaban perdiendo a sus niños, donde se le impedía a viejitos que se fueran a realizar su hemodiálisis y toda su medicina. No es por eso
que se le va a condenar. Aquí si mañana cae preso Miguel Mora, no tiene nada que ver con lo que aquí provocó en el 2018. Aquí tiene que ver porque recibió financiamiento de la Huaca golpista, porque Medardo se fue a reunir con Ted Cruz, se fue a reunir con Bob Meléndez, se fue a reunir con Elvira Salazar y fueron a pedir agresiones. Y esa ley 1055 no estaba aprobada. Lo que pasa es que ahora está normada. Y ahora es parte de una base jurídica sólida que a cualquiera. Aquí si mañana llegan al poder y yo me pongo a pedirle a Rusia que me financie dinero para desestabilizar sus gobiernos, el que va a pagar por traición a la patria soy yo. Pero yo ya estoy advertido, yo ya conozco la ley, sé cómo funciona la ley y sé que no lo debo hacer. Y sé que si yo quiero derrocar al neoliberalismo, que en un hipotético caso regresara, entonces lo debo hacer convenciendo al pueblo, trabajando con el pueblo, luchando para el pueblo, poniendo otra alternativa al pueblo y no pidiendo que del extranjero, los rusos, los cubanos, los iraníes, todos los países aliados a los gobiernos de izquierda o a las instituciones políticas de izquierda, como el caso del Frente Sandinista, nos vengan a resolver los clavos aquí. Así de sencillo. Pero esta gente se enredó donde debieron hacer el trabajo. Era un trabajo de convencimiento, que era un trabajo político, que era un trabajo ideológico. Pero ¿de dónde iban a sacar ideología si ni siquiera saben qué significa la ideología? Entonces se dedicaron a agresiones y siguen haciéndolo. O sea, siguen cayendo en el juego y creyendo que aquí es la OEA con 50,000 resoluciones la que va a resolver. Creyendo que 26 votos, 25 los que quieran reunir en la OEA son los que van a decidir los votos de 6 millones de nicaragüenses en el 7 de noviembre del 2021. ¿Por qué están tan engañados? Yo no entiendo realmente qué tipo de asesoría les dan. ¿O es que creen que aquí hay un gobierno que se va a humillar? Que aquí hay un gobierno que... Oye, si el comandante Daniel no se humilló ni en 1990, bajo una guerra cruel impuesta por Estados Unidos mediante la contrarrevolución. Por favor, entiéndanlo, no nos van a bajar los pantalones 50,000 resoluciones, 1,000 sanciones. No, eso no va a ocurrir. Además que este pueblo no llegó como ustedes pretendían que llegara. Porque la idea de la derecha es que a estas alturas del partido nosotros tuviéramos un conflicto similar al de 1990. Y entonces aparecer y vestir de blanco a una delincuente y decir, esta es la elegida porque su madre también fue elegida. Y en eso sí se chingaron. Aquí nadie ha salido a dar un peso por todos estos delincuentes que están presos. Aquí no está presa la Dora María Telles por haber sido el brazo armado del golpismo en el 2018. Para nadie es un secreto que Víctor Hugo Tinoco, el señor Víctor Hugo Torres, Dora María Telles, Mónica Baltodano y toda la plana mayor del MRS fueron los que idearon junto a la conferencia episcopal la instalación de tranques. Aquí Silvio Báez lo aceptó. Los tranques fueron una idea extraordinaria y esta gente cree que la memoria del nicaragüense es tan corta que ya se olvidó y no es así. Y ahora voy a referirme a todos estos individuos. Por último dejo la situación de análisis de la OEA, pero ahorita voy a continuar con lo que ellos dicen. Aquí que se capturaron a exguerrilleros y que se traicionó a exguerrilleros que un día tuvieron historia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y esto va también para la militancia sandinista. Militante sandinista. Fíjense bien. Cuando hablan de la historia de Dora María Telles, de Mónica Baltodano, de Hugo Torres, de Víctor Hugo Tinoco, la historia juega a través de los tiempos. Y dentro de esa historia se escribe hasta el último día de aliento que tenés en esta tierra. Y pudiste haber sido el más santo de los hombres en las primeras décadas de tu vida, pero si al final te convertiste en diablo, o peor aún, pudiste haber hecho 1,000 cosas buenas durante tu vida, pero si al final hiciste una sola mala, pero de repercusiones catastróficas, será por esa mala que dejarás legado, y no por el montón de buenas que hiciste. Y aquí pudiste haber sido Rambo, cualquiera de los héroes anónimos, Spider-Man, quien sea.
pero si al final te convertiste en un delincuente, porque aquí quienes más criticaban al imperialismo y que quienes más se jactaban del modelo brutal de represión del imperialismo fueron los primeros que saltaron al barco y que en 1995 se fueron al banquillo a sentarse y votar a favor de las decisiones que tomaba Violeta Barrios de Chamorro y su grupo de gobierno. Y ahí estaban la mayoría de los disidentes del Frente Sandinista. Y cuando digo disidentes, se convirtieron en traidores. Nadie puede borrar que en un momento histórico, que en un tiempo contribuyeron al proceso revolucionario, porque sería también una altanería negarlo. Pero tampoco es aplaudible que después de que tu acérrimo enemigo era el imperio, ahora le sirvas al imperio como un manso corderito o como una mascota a la cual te pueden dominar con el dinero. Porque no voy a utilizar el término que alguien dijo, nunca fueron, sí fueron. Lo que pasa es que su conciencia es comprable y el imperio les encontró el precio. Por eso es que fueron. Pero como no basta con que fueron, sino que siempre hay que serlo y terminar siéndolo, entonces ahora han terminado en la fosa de la traición y en lo oscuro y negro de un presente y un futuro tenebroso, porque jamás les importó realmente el proyecto revolucionario. Siempre fueron ambiciosos, siempre fueron codiciosos, siempre necesitaban cómo llenarse, siempre fueron con una gula impresionante, querían esto, lo otro, este puesto, el otro puesto, porque entre comillas decían, me lo he ganado con tal gesta. Y así fue como el MRS, por cada actuación que hizo, histórica o gesta, pedía un cargo, pedía retribuciones, porque sabían de que ellos andaban por un interés. Y así era. Yo me tomé el palacio, entonces quiero ser vicepresidenta. Si no me das el cargo de vicepresidenta, entonces me voy al otro lado. Y así ocurrió. Porque nunca tuvieron una convicción clara. Porque se llenaron de mentira, de hipocresía. Y porque nunca terminaron teniendo un concepto claro de lo que es la lealtad. Y traicionaron. Y se han convertido en la peor escoria de la traición. Y aquí no están presos por haber traicionado al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aquí la Dora María Telles no está presa por haber traicionado al Frente Sandinista. Víctor Hugo Tinoco no está preso por haber traicionado al Frente Sandinista. Están presos por haber abandonado la lucha de la soberanía del pueblo nicaragüense. Están presos por haber traicionado la patria. No por haber traicionado al Frente. Porque si hubiese sido por haber traicionado al Frente, hubiesen sido expulsados en el mismo momento del sandinismo y juzgados. En aquel tiempo, cuando lo hicieron en la década de los 90. Pero no están presos por eso. Aquí no me vengan con tonterías de que están presos porque se convirtieron en rivales políticos del comandante Ortega. Pasaron siendo rivales políticos, pasaron organizándose en un movimiento renovador somocista y por eso no estuvieron presos. Pero llegó el día en que se organizaron y se aliaron al enemigo en común que tiene el pueblo de Nicaragua, que es el imperialismo norteamericano. Porque aquí los enemigos no son estos parásitos que celebran una sanción por ignorancia. Aquí los enemigos son los artífices de esas sanciones. Porque estos solo son los tontos útiles a los que el imperialismo les paga, porque estos son empleados del imperialismo, son esclavos del imperialismo, y por ello nosotros debemos de estar claros del concepto imperialista, debemos de estar claros del concepto nacionalista, debemos de estar claros de todos los valores que nos han inculcado nuestros héroes, nuestros mártires, porque aquí hay historia rica en el Frente Sandinista. No somos un partiducho electorero. Somos un movimiento ideológico que claramente tiene un concepto basado en una lucha popular que nace de la necesidad de una verdadera liberación, que nace de la necesidad de que nuestro pueblo tenga un guía político, pero también un proyecto como tal de nación. Eso lo desconoce la derecha.
Y por eso hoy descartamos absolutamente todos esos temas. Apresan a exguerrilleros por oponerse a Ortega. No, aquí no están apresando a exguerrilleros por oponerse a Ortega. Repito, han pasado oponiéndose desde 1994 y nadie los capturó. Llegamos al poder en el 2007 y siguieron siendo opositores. Pero no se va a perdonar una traición a la patria. Pero aquí no se le va a perdonar que cualquier pendejo se le ocurra estar celebrando agresiones. Y ahorita han caído de nombre. Pero usted, como ciudadano nicaragüense cualquiera, no está exento a que se le aplique la ley 1055. Esto que quede claro, porque algunos que son del barrio de Los Ochal y aplauden una agresión, y yo lo grabo en un video y voy y lo acuso ante el Ministerio Público, está traicionando a la patria. Aquí no es cuestión de que es porque son los cabezones, no. El delito de traición a la patria lo puede cometer Pedro, Juan, el que sea. Simple y sencillamente hay que leer la ley, porque la ley te da las pautas, un solo artículo te da las pautas. Quien celebre, quien solicite. Ahí están los términos escritos. Y de eso no nos debemos molestar. Y ahora quieren molestarse y se quieren enfadar porque dicen, bueno, ahora para hacer valer la ley de ciberdelito, vamos a ver si yo te encuentro en uno de estos perfiles falsos que vivís denigrando a otra persona, que vivís publicando noticias falsas, yo te meto preso porque la ley de ciberdelitos me lo permite. Y es evidente de que aquí no se le va a permitir ese mismo libertinaje con que se actuó en el 2018. Y aquí vamos aterrizando al tema OEA. Vamos aterrizando al tema de la injerencia de países extranjeros en los asuntos internos de Nicaragua. Yo les voy a hacer claro. Cuando leí quienes estaban a favor de la famosa reunioncita que se tuvieron estos individuos, por lo que se fueron a ganar sus chelincitos, ¿no? Ya sabemos nosotros que es en una evidente y clara violación a la soberanía del pueblo nicaragüense que han estado ocurriendo este tipo de situaciones. Mientras en este momento están ocurriendo cosas graves en Colombia, gravísimas, asesinatos de líderes sociales, asesinatos de manifestantes. Entonces, mientras esto está ocurriendo, ni una sesión de la OEA se celebró. Ni una sola. Pero claro, como era Nicaragua el que estaba entrando en estos momentos, entonces a debate, porque es el gobierno del comandante Ortega, el gobierno que no se deja manipular por la derecha, que no se deja manipular del Yankee, entonces convocamos. Rápidamente se convocó insofactamente a una reunión para abordar el tema extraordinaria, para abordar el tema de Nicaragua. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde tienen vergüenza? ¿Hasta dónde tienen moral algunos países para sentarse y hablar de Nicaragua? Aquí voy. ¿Con qué moral llega a hablar de derechos humanos los que votaron a favor? Brasil. Y lo voy a enumerar, país por país, para que ustedes se den cuenta quiénes son. Brasil llegó a hablar de derechos humanos a Nicaragua con más de 500,000 de muertos por COVID. Porque el derecho humano a la salud no es de los brasileños, pero llegó a hablar de derechos humanos. Y llegaron a defender en Brasil, Bolsonaro mandó a defender a delincuentes que están presos por lavar dinero. Pero en su país, a los manifestantes les ofrece armas para que la policía los declare delincuentes y les dispare a matar. Ese es uno de los países gobernados por un maniático que llegó a decir que Nicaragua está violando los derechos de la delincuencia organizada en Nahuaca Golpista.
Canadá, con un presidente que lleva 15 años en el poder, por si no lo sabe el somocismo, 15 años, y que se le destapan crímenes en los que se vincula la Iglesia Católica. Llegó a hablar de derechos humanos. El país que tiene fosas comunes de niños violados y asesinados por curas y seminaristas. Esto es lamentable. Llega a hablar de derechos humanos Chile, el país donde Sebastián Piñera le sacó los ojos a más de 300 chilenos, el país que mató a más de 60 ciudadanos que protestaban hasta lograr una constituyente y hasta lograr que eligieran gobernadores, en donde la izquierda arrasó y la derecha solo sacó 2. Les cuento, sí, elecciones hubieron en Chile hace poco, solo 2 sacó, porque la gente está harta del cuento de que es la derecha, de que es el neoliberalismo, de que es ser servir al imperialismo, de que es ser sapo de los Estados Unidos, sapo de los gringos, porque estos son los mayores sapos, así son sapos burgueses, sapos burgos, de unos cheles, así grandototes, de ese tipo de sapos. Y nos vienen diciendo sapos a nosotros, pero al menos somos sapos de un nicaragüense, de uno que lleva la sangre indígena como nosotros, y ellos que son sapos de un anglosajón que ni siquiera, que más bien se avergüenza del color de la piel de ellos. Pero bien, eso es otro asunto. Llegó a votar y hablar de detenidos, de políticos detenidos, porque ¿qué es lo que están capturando en Costa Rica en casa presidencial? Es a políticos, gente políticos. Y como le cayó, llegó Costa Rica a hablar de Nicaragua, de que están cayendo presos por lavado de dinero delincuentes aquí, y ellos sí pueden meter presos por lavado de dinero a sus delincuentes. Pero nosotros no podemos aplicar justicia aquí, porque si aquí fuera que le están aplicando contra los sandinistas, una sola convocatoria a una sesión de la OEA o hablar de derechos humanos, ni una existiera. Imagínense ustedes. Hablaron de que en Bolivia lo que había era una rebelión del pueblo para sacar a Evo Morales. Ahora está presa Yanine Áñez. Ellos mismos, los gringos, metieron preso al ministro Arturo Murillo, que ellos nombraron. Increíble. Es que son un show y un golpe de Estado orquestado desde la Organización de Estados Americanos. Ocurrió en Bolivia. Pero ¿qué otro país? Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos. Ejemplo de la democracia, ejemplo de los derechos humanos. De ese país no quiero referirme porque no tengo tiempo. Porque hablar de Estados Unidos y de derechos humanos se necesitan programas enteros para decirle al mundo, con la plata de Estados Unidos se violan los derechos en decenas de países a nivel del mundo. Con la plata de los Estados Unidos se violan niños, niñas, los cascos no sé qué, en otros países. Pero Paraguay, un país tan pequeño que se ha convertido en una colonia más del imperialismo norteamericano, a tal punto que ni siquiera llega a opinar a las reuniones de la OEA, solo llega a levantar la mano y a votar por todas las propuestas que el imperialismo dice. Votó a favor Perú. Ya hoy se dio por vencedor de las elecciones a Pedro Castillo. El comunista Pedro Castillo ha vencido a una delincuente, porque hasta dónde está de carente de liderazgo la derecha, que la candidata que iba en las elecciones en Perú era nada más y nada menos que una mujer con una orden de arresto por delitos de lavado de dinero, por financiamiento ilícito de sus campañas presidenciales. A esos niveles está la derecha. Esos son sus líderes. Igual aquí en Nicaragua. ¿Quiénes son los que proponen para candidatos? Lavadores de dinero, organizados, de cuello blanco. También votó El Salvador, hablando de derechos humanos. El Salvador, lamentable. Pero luego, por un clinch político, esto les quiero explicar, vean qué bonito. Viene El Salvador y vota para congraciarse con el pleito que se tiene con Estados Unidos allá, a nivel exterior. Pero vienen los diputados de Arena, que son de derecha,
y diputados de oposición y solicitan a la Asamblea condenar a Nicaragua. Y viene el partido de Bukele y lo aplasta. Y logran solo 16 votos y el resto en contra, y no pudieron sacar su famosa resolución que pensaban sacar también como injerencistas desde la Asamblea de El Salvador. Bukele orienta que a nivel de política exterior sean consecuentes con el imperialismo y que le aplaudan al imperialismo lo que está haciendo. Pero a nivel interno, por su clinch con la oposición del Salvador, no, aquí no les aprobamos esa famosa resolución, si no es que sale de propuesta de nosotros. Si no la proponen Nuevas Ideas, que es de Bukele, entonces nadie se lo va a aprobar. Fíjense bien, Grenada, una isla insignificante que no sabemos ni de qué vive, ni qué es lo que hace, ni qué es lo que piensa, porque a nosotros los nicaragüenses no nos importa. Guatemala, fabricante número 1 de migrantes en Centroamérica. Guyana, votando a favor de Estados Unidos, como siempre. Toda la vida, los pobrecitos han sido serviles al imperialismo. Haití que tiene a un presidente que se le venció su periodo, y eso no lo llevan a la OEA. Les cuento esto porque el pucherío no lee, pucherío no estudia. El presidente de Haití, Jovenel Moisés, ya tiene vencido su periodo. Han habido protestas, han mandado a matar cualquier cantidad de haitianos. Ni quiera Dios la cantidad de gente que sale huyendo de la pobreza, de la miseria con que tiene Haití este presidente servil de los Estados Unidos. Jamaica, Panamá, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, pero aquí viene el chiste, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Colombia. Colombia con el montón de muertos, con la violencia desatada, todo lo que hemos visto, llegó a votar en contra de Nicaragua para que liberen a los delincuentes presos. Pero ellos tienen miles de presos políticos. Ellos mataron a decenas de jóvenes y eso sí no lo han llevado a la OEA. Pero aquí hay algo que tiene que quedar claro y lo debemos de condenar a nivel internacional. Venezuela, el encargado de Guaidó, que no es ni siquiera llamado ya presidente interino en su propio país, llegó a votar a estas sesiones virtuales, ha estado asistiendo a votar, por lo que Venezuela ya se retiró del Ministerio de Colonia, así que cualquiera de estas resoluciones, si se fallara apegado a derecho internacional y al marco jurídico y los convenios internacionales, quedaría nula de toda nulidad, porque un país que no es miembro, desde su aparato estatal, desde su gobierno como tal, no debe de participar ni siquiera como oyente, porque ya no está. Cuba, igual que Venezuela, no son miembros de la Organización de Estados Americanos. Venezuela solicitó su retiro de la OEA dignamente, se venció el periodo, cumplió con todo lo que exige los convenios internacionales y la misma carta de la OEA, y aparece este individuo votando. Me van a disculpar, pero más ridículo no pueden ser. El encargado de alguien, o sea, aquí se puede nombrar a cualquier presidente. Nombremos presidente interino a Gustavo Petro en Colombia. ¿Por qué no nombraron presidente interino o a Iván Cepeda, presidente interino en Colombia? ¿Por qué no nombraron a uno de derecha, de izquierda, interino, en Chile? Pero querían robarle las elecciones a Pedro Castillo. Eso es para que vean la doble moral. ¿Quiénes son los países que mantienen la dignidad latinoamericana? Y digo que mantienen la dignidad latinoamericana porque son los representantes del orgullo de ser independientes y desde que lograron tener su independencia han dicho, mediante los gobiernos que sí tienen carácter y que no son serviles, evidentemente mi respeto total, porque aquí no se trata de ser tibio, aquí o estás con Dios o estás con el diablo.
Y aquí los únicos países que se pararon ante la OEA para decir no más injerencia en los asuntos de Nicaragua fueron Bolivia y San Vicente y las Granadinas, para quienes yo, personalmente, mi respeto y admiración para los gobiernos de estos dos países que han logrado demostrar ser los únicos dignos de llamarse países hermanos, porque luego vinieron los tibios. Porque luego vinieron los que quieren estar bien con Dios y con el diablo, que son Honduras, México, Argentina, Belice y Dominica, que prefirieron abstenerse y no condenar la injerencia directa que están haciendo en los asuntos internos de Nicaragua. Porque aquí no es la OEA la que va a decidir cómo va a funcionar un proceso electoral. Porque aquí no es la OEA la que va a decir a quién se arresta y a quién no. Porque aquí no es la OEA la que va a decidir qué medidas legislativas se van a aplicar a determinado grupo social por los delitos que cometan. Y aquí voy a explicarles rapidito los 4 puntos que expresó el Ministerio de Colonia de la OEA en su reunión de hoy. Dicen que están preocupados porque el gobierno de Nicaragua no implementó el paquete de reformas que ellos le traían y que ellos le exigieron a Nicaragua. Y ellos dicen de que implementemos reformas electorales que vayan de acuerdo al marco jurídico internacional. Primero, el derecho internacional no está por encima del derecho público nacional. Aquí primero se cumplen las leyes de los nicaragüenses. Luego nos vamos a someter a los convenios internacionales en los que no chocan con nuestra Constitución. No deben haber roces con nuestra Constitución. No deben de estar por encima de nuestra Constitución. Nuestra Constitución aquí no dice que nosotros nos debemos de apegar al derecho internacional para decidir explícitamente los asuntos electorales. Aquí al derecho internacional nos vamos a apegar cuando se trata de un conflicto limítrofe. Aquí al derecho internacional nos vamos a apegar cuando sea conflictos de plataformas intercontinentales. Aquí al derecho internacional nos vamos a aplicar y nos vamos a pegar cuando sean necesarios. Pero aquí no se dice que las cuestiones políticas de un país, inclusive, por eso la ley pone un paréntesis y dice, los ciudadanos extranjeros no tienen derecho a votar, no tienen derecho a participar de nada político. Ahí está esa barrera. Todos ustedes que se fueron a reunir virtualmente son ciudadanos extranjeros que no votan, que no están aquí facultados para decidir. Y aquí nosotros no vamos a implementar reformas al modo de operar de la Organización de Estados Americanos. Aquí las reformas van a ir apegadas a la necesidad que exige el proceso electoral interno de una república independiente, soberana, con autodeterminación que se llama Nicaragua. Ahí vamos nosotros. Nosotros no vamos a irnos a regir por el marco jurídico que quiera dictar la OEA. Entonces vayan a decirle a Estados Unidos que su sistema es obsoleto y que para que realmente haya democracia tienen que elegir los estadounidenses a su presidente y no un colegio electoral de 4 pendejos. Así de sencillo. Pero esa fue su propuesta. Estamos preocupados. Es grave nuestra preocupación. ¿No ves que no nos hicieron caso? ¿No ves que nosotros le dijimos cómo tenían que hacer las elecciones? No nos hizo caso Ortega. Entonces estamos preocupados. Es grave lo que hiciste, Ortega. Porque no nos tomaste en cuenta, porque no hiciste lo que te dijimos. Si nosotros te dictamos, te dijimos, Daniel Ortega, copia y pega. Que el Consejo Supremo Electoral copie y pegue lo que nosotros te sugerimos. Pero vos no lo hiciste. Entonces, hoy te digo en esta sesión y expreso mi grave preocupación. Porque no has implementado mi reforma. Implementaste las tuyas. Siendo nicaragüense, cuando son las mías, que soy extranjero, las que deben de prevalecer en tu país. ¿No te das cuenta, Daniel, que son mis reformas las que tenías que aprobar? Porque yo como ciudadano extranjero tengo más poder que vos como ciudadano nicaragüense y tu pueblo y tu marco jurídico. Están equivocados. Y lo hago a modo de sátira,
Lo hago a modo de sátira para que se den cuenta de cómo está la situación. Es vergonzoso. Eso quería la vea, de que aquí el comandante Daniel les hiciera caso en absolutamente todo, porque ellos dijeron lo tenemos presionado a tal punto de que lo que nosotros digamos es lo que tiene que hacer. Se engañaron. Daniel no le tiene miedo a nadie, en serio, a nadie. Daniel es un político hábil, maduro, virtuoso, un político que se puede comparar con el mejor cirujano. Actúa en el momento propicio y pone los puntos sobre la I a donde exactamente tienen que ir. Pero vamos con el segundo punto que aprobó hoy con 26 votos la Organización de Ministerios y Colonias del Imperialismo Norteamericano. Dicen: inequívocamente condenamos el arresto, acoso y la restricción arbitraria de estos mansos corderitos, candidatos presidenciales y medios independientes de cara a las elecciones del 2021. A ver, me estás diciendo que no estás equivocado al condenar el arresto de una persona, de un delincuente que aquí ha lavado dinero y que en cualquier país del mundo es objeto de una investigación, persecución y, por supuesto, objeto de una condenación. Los que deberían de estar condenando es porque el gobierno de Nicaragua no ha actuado más rígidamente. Yo condeno que aquí no se hayan presentado todavía vestidos de azul, a como debemos de verlo, a todos estos delincuentes en una conferencia de prensa, a cómo se presentan los delincuentes que se capturan en las calles por robar, asaltar, violar. Eso sí lo condenamos, el pueblo de Nicaragua. Condenamos que todavía el Ministerio Público y la Policía Nacional no los haya presentado con su cotoncita azul. Condenamos que no se hayan todavía terminado de capturar otros delincuentes. Lo condenamos, pero sabemos que el marco jurídico y la justicia está trabajando. Y va a llegar su momento en que nos miraremos de pitufo. Pero por el momento se sigue trabajando. Aquí no hay ningún arresto, aquí no hay acoso. Aquí no hay acoso, aquí a nadie se le restringen sus derechos. Aquí el que la debe, la teme. Entonces este tipo viene y me dice de que aquí estamos, mira, te exijo que lo saques, que liberes a todos esos delincuentes. Han de exigirle a Carlos Alvarado y al gobierno de Carlos Alvarado que libere a los que están lavando dinero allá y los que están metidos en narcotráfico, como la propia vicepresidenta. Vayan a exigir allá. Tercer punto. Este es chistoso. Fuertemente urgía al gobierno de Nicaragua a implementar medidas legislativas consistentes con los estándares internacionales para promover elecciones libres, justas en noviembre, incluyendo la bienvenida de organismos internacionales, observadores y la OEA. A ver. Como nosotros no le permitimos a ningún organismo internacional que venga, porque no vienen a observar. Aquí dejémoslo claro, Almagro. Ustedes no van a ningún país a observar. Van a hacer una injerencia directa. Y en el país donde ustedes quieren inventar un fraude, lo inventan y se acabó, como ocurrió en Bolivia. Y en el país donde quieren avalar fraude, también los avalan y se acabó, como el que querían avalar en Perú y el pueblo se les paró. Perdón, aquí estamos claros. En Nicaragua no es cierto que nosotros íbamos a decir, sí, vamos a reformar la ley y vamos a poner que es requisito sine qua non para que se hagan elecciones en Nicaragua, que venga una misión de la Organización de Estados Americanos, a los que les tengamos que recibir, si llegan a Chontales, con lechita, si llegan a Matagalpa, con cafecito caliente, si llegan a Somoto, con unas rosquillas de calidad, si llegan... ¡Por favor! O sea, ¿querés que nosotros institucionalicemos y formalicemos la injerencia de ustedes? Se las aplaudamos y que quede constitucionalmente y les demos la bienvenida a las veces que ustedes quieran venir a decidir aquí quiénes van a ser nuestras autoridades. Estos más están de acá chimba. ¿Qué es lo que les pasa? Lo peor que solo ven elecciones transparentes, libres y justas si la derecha la gana. Si su candidato impuesto por el imperialismo lo gana. Si no... No hay elecciones libres,
No hay elecciones transparentes y peor justas, porque lo justo para ellos es que ganen sus delincuentes. Eso es lo justo para ellos. De ahí el resto, no nos equivoquemos. Para ellos no hay nada justo, evidentemente. Entonces, yo les quiero decir, queridos compañeros y compañeras, de que era momento de que dejáramos claro lo que está ocurriendo. Y el cuarto punto, continuar monitoreando el proceso electoral de Nicaragua para consideraciones y la posible remisión a la Asamblea General. Ustedes pueden remitirlo a donde se les pegue la regalada gana. Ustedes pueden hacer desde su organismo, que sus resoluciones no son vinculantes, lo que se les dé la gana. Repito, los 26 votos de la OEA o todos los países de la OEA que quieran apoyar y respaldar la injerencia en los asuntos de Nicaragua no son los que van a venir a votar aquí el 7 de noviembre. Hoy se le entregó acreditación a alianzas de partidos políticos que van a participar en las elecciones y se va a continuar entregando a esa alianza y a esos partidos. Se le entregó a la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional, se le entregó a la Alianza Ciudadanos por la Libertad, se le entregó al Partido Liberal Constitucionalista. Falta la Alianza por la República, falta ALN, faltan otros partidos que van a recibir su acreditación y que son quienes le van a dar la validez al proceso electoral, porque son los que van a llevar candidatos, porque son los que van a llevar observadores. Les cuento, ya el PLC tiene presidentes y primeros miembros departamentales. CEPORL tiene segundos miembros en los consejos electorales departamentales y los otros partidos también ya tienen. Entonces son estos los que van a validar la elección. Si usted no quiere salir a votar, ese no es problema de nosotros, no salga. Y eso no nos afecta en nada. En lo absoluto nos afecta si usted quiere salir a votar o no quiere salir a votar. Ese es su problema. Pero aquí quienes van a validar la elección son los partidos políticos que van en la contienda, lo repito, y por supuesto, que la OEA las desconozca, las declare ilegítimas, ese es el problema de la OEA. En Venezuela se está gobernando, se han hecho procesos electorales, sigue Maduro como presidente y no hay ningún problema. Así que paremos ya la joda, Nicaragua es un país libre, soberano e independiente. Buenas tardes. Nos escuchamos mañana de 3 a 4 en otro programa más y comparta que ahora les dimos con todo.